a las dos personas que están aquí porque me tengo que ir, entonces yo soy la Consejo Escolar, soy el presidente de la mesa, me tengo que ir a dar cuenta. Hoy venimos a la presentación de un nuevo libro con Pedro. Juan Pedro, como siempre, cuando estamos aquí en la presentación del libro, que además siempre estamos los mismos y algunos más, y los alumnos que van saliendo y van viniendo, y algunos que vuelven año tras año. Juan Pedro es un aval importante para el instituto, es un buen exponente de venta del instituto para afuera. Y Juan Pedro, pues, ahora últimamente cada año viene presentando un libro, bastante prolífico. Y en esta ocasión viene Esteban Mira Caballos a presentar su libro. Esteban es un antiguo profesor del instituto, es doctor en historia, es buen amigo de Juan Pedro y buen amigo de muchos que estamos aquí, seguidores de él por el Facebook, y tienen buenas tertulias entre ellos y cosas de estas, algunas veces hasta las leemos. Y yo creo que si Esteban pica un poco a Juan Pedro, le podemos sacar más partido a la presentación de Juan Pedro, ya sabéis que os va a dar una buena clase de filosofía hoy. Él cada vez que habla se puede sacar muchas enseñanzas, sea en la presentación de un libro o sea en cualquier cosa. Él habla de la vida y de lo que pasa y de su visión de la vida. Con lo cual, se puede estar de acuerdo o no, pero siempre lo que dice es interesante. Yo no soy capaz de leer sus libros, pero soy yo. Por eso me gusta estar en las conferencias, porque ya es como si hubiese leído. Y me hace ya un resumen y me entero. Pero yo creo que con lo que os diga Esteban, que os va a hacer una buena presentación del mismo, os va a hablar sobre lo que trata y de cómo lo hace Juan Pedro, después Juan Pedro le repetirá algo seguramente y os contará en su visión del propio libro. Os quedo entonces con Esteban, que es buen conocedor del instituto y de la gente que trabaja aquí. Bueno, buenas noches. Efectivamente, como ha dicho mi querido amigo Fernando Merino, hace 10 años, ya una década, fui profesor en este instituto Meléndez Valdés, concretamente los cursos 2002, 2003 y 2003, 2004. Por eso digo que es muy grato volver a este instituto donde guardo un gran recuerdo de él, ¿no? Era entonces director mi amigo Juan Viera y el secretario, el actual director, dos personajes, ¿no? Hacían las cosas un poco a su manera, pero todo funcionaba y siempre resolvían los problemas que el devenir diario iba generando. Por lo tanto digo que me hace ilusión estar aquí y especialmente para presentar nada más y nada menos que para presentar una obra de mi apreciado amigo Juan Pedro Viñuela. Bueno, con él he mantenido el contacto durante todos estos años. Quizás en los 2 o 3 últimos años más nos intercambiamos las publicaciones y sobre todo tenemos puntos de encuentro en las redes sociales en diversos temas. Solemos estar de acuerdo en casi todo, pero no en todo. Y bueno, y a veces pues mantenemos esos debates tan propios en esas redes sociales. Bueno, él se define como un escéptico esperanzado, escéptico desde un punto de vista racional, y él dice que todo escéptico es también esperanzado desde un punto de vista emocional. Yo me defino a mí mismo como un ultra pesimista, también esperanzado, o sea que se junta el hambre con las ganas de comer. Ultra pesimista, bueno, porque he leído más historia de la cuenta y porque de la Segunda Guerra Mundial, 55 millones de muertos, prácticamente no quedan historiadores optimistas, todos somos pesimistas o ultra pesimistas. En mi caso, por supuesto, como historiador también esperanzado, porque sabemos que lo único que han tenido millones de personas a lo largo de los tiempos ha sido la esperanza, ¿no? La esperanza, que es un mecanismo de supervivencia que ha generado el propio ser humano para estar donde estamos, para haber llegado donde estamos, que es aquí precisamente, ¿no? Yo de alguna forma miro la historia o miro al pasado, al igual que ese ángel de la historia divisaba espantado la barbarie de los tiempos. Por tanto, ya digo, también pesimista, pero esperanzado. Mucho me da a mí que entre el escéptico esperanzado y el ultra pesimista esperanzado hay puntos en común, puntos de convicciones en común, probablemente sean formas diferentes de llamar a lo mismo. Bueno, en el caso de Juan Pedro, entrando ya en su personalidad y en su trabajo, para mí es una persona singular, un intelectual singular, porque es un intelectual sin bandera. Es decir, no responde a intereses clasistas ni partidistas. Eso, lógicamente, cuando uno lo lee, le da una gran tranquilidad porque sabe que no está defendiendo ningún interés particular ni personal. Él dice que lucha contra la mentira y la hipocresía, proceda de quien proceda. Y doy fe que eso es así porque lo leo asiduamente, ¿no?
El problema que tiene Juan Pedro, bueno, el problema que puede tener es que evidentemente caen partidos de derecha, partidos de izquierda, capitalismo, marxismo, la Iglesia e incluso el pueblo en general. Él acusa a la clase media, de que somos inmensa mayoría, por supuesto, todos nosotros, de estar alienados, de ser autoculpables, dice él, por nuestra indiferencia, cobardía y pereza. Os leo un pequeño párrafo pequeñito en torno a esto, dice, muy pequeño, son 6 o 7 líneas, dice: el hombre es autoculpable de su minoría de edad, de no ser libre, que es lo mismo. La mayoría de edad es la libertad y la autonomía, es decir, el pensar por sí mismo, pero el hombre ha sido autoculpable de esa minoría de edad, y esa autoculpabilidad consiste en que prefiere mantenerse en su estado de sumisión y servidumbre por pereza y cobardía. Para pensar por uno mismo y ser por tanto libre, es necesario ser valiente, salirse del rebaño, enfrentarse a la soledad y al poder. Y es necesario superar la pereza porque es más fácil que otro piense por ti y obedecer, ¿no? Bueno, un poco la cuestión está, que ya digo que Fernando, mi amigo Juan Pedro, pues ataca un poco a todo el que cree que tiene que atacar, que en realidad somos muchos, claro. Ya digo que desde el punto de vista del lector da mucha tranquilidad, claro, para él le resta muchos apoyos, ¿no? Prueba de ello es, por ejemplo, el libro este, que es una autoedición. Seguramente Juan Pedro ni siquiera se ha planteado pedir ninguna subvención para su publicación, pero bueno, es cierto que hay muchísimos libros paniaguados de instituciones, de diputaciones, de ayuntamientos, de estados centrales, de fundaciones, bueno, ya digo, muchísimos libros subvencionados que no sirven casi para nada, muchos libros no tienen demasiado sentido, ¿no? Y precisamente esta es la prueba de eso, ¿no? Un poco del vacío en el que se pone Juan Pedro por esa decisión personal que tomó él de atacar la mentira, proceda de quien proceda, y la hipocresía, ¿no? Por tanto, no tiene respaldo de ningún partido en concreto, de ningún organismo en concreto, de ningún sitio en concreto, ¿no? Entrando en el libro, bueno, yo quería decir un par de cosas. Lo primero, es un producto genuino de Juan Pedro, O sea, yo, como comentaba antes, si hubiera venido sin firma, probablemente el libro sin el autor, yo hubiera sabido que de Juan Pedro, y casi que cualquier lector, porque digamos que los textos de Juan Pedro son de Juan Pedro, es indudable, no hay otro escritor que escriba exactamente como él y que diga las cosas que dice él. Por tanto, es una persona en ese sentido original, genuina. Son los temas de siempre, los temas suyos de siempre. Yo he leído el libro, he leído todos los que ha sacado en los últimos años. Son sus temas de siempre, de actualidad, eso sí, comentados con ingenio y con su sentido crítico. Comparecen en su libro los grandes autores a los que él admira, ¿no? Como Marco Aurelio, como Séneca, Platón, por supuesto Immanuel Kant. Juan Pedro es muy kantiano, o sea que es una persona que sigue mucho los postulados de Kant, y por supuesto los autores contemporáneos como Émile Cioran o Lavoisier. Eso por un lado, por tanto, es un libro genuinamente suyo, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, hay una acumulación de reflexiones en el libro. Bueno, él dice que lo plantea como un diario, que después, bueno, en fin, él empieza con un tema, lo reflexiona, después salta a otro tema diferente, 5 páginas después se acuerda de nuevo del tema y vuelve a hablar del tema, del mismo tema. Yo le he recomendado que en el próximo libro haga un índice temático, no un índice, sino un índice por tema, porque a lo mejor cualquier tema empieza a la página 5 a la 10 y después continúa de la 55 a la 57, de la 87 a la 91 y de la 123 a la 127, o sea que él, tal como se le ocurren los temas, él los debate, después cambia de tema directamente y enlaza con el siguiente. Claro, eso también tiene su ventaja. La ventaja que tiene es que el libro se lee muy fácilmente, se puede leer, ya digo, como dije antes, de delante hacia atrás, de atrás a adelante o por la mitad, y uno no pierde el hilo porque son ideas algunas veces inconexas de temas diferentes, ¿no? De los temas tratados sería muy extenso hablar de todos los temas. No me voy a alargar mucho porque el protagonista del día de hoy es el autor, que es Juan Pedro, y yo no me quiero extender en temas que él después va a desarrollar, pero comentar algunos temas así concretos. Ya digo que serían muchos. A mí una de las cuestiones que más me llama la atención, un tema recurrente también en la obra de Juan Pedro, es su lucha contra el relativismo cultural. Existe la idea generalizada de que todas las opiniones valen, ¿vale? De ese tema habló también Fernando Sabater, precisamente, que hablábamos antes. Bueno, uno se enfrenta a diario con esta cuestión con los alumnos, ¿no? Continuamente, no, pero es que esa es tu opinión y yo tengo mi opinión. Bueno, no todas las opiniones son iguales, ¿no? Eso es un poco el relativismo, ¿no? Y efectivamente esa lucha la tenemos a diario. Yo
también lo dice Juan Pedro, hay opiniones que no respeto y que incluso combato, ¿no? Esa es un poco la idea. Juan Pedro dice que si todo es relativo, elimina la crítica, si no hay crítica no hay dialéctica, si no hay dialéctica no hay democracia, ¿no? Por tanto, es uno de los grandes temas de Juan Pedro que vuelve a comentar con gran agudeza en esta obra. Otra de las cosas que él desarrolla, y que bueno, también parcialmente la comparto, él habla del fracaso de la democracia actual. Dice que es una democracia formal, no una democracia real, que es una partitocracia oligárquica, porque la gente se limita a votar y realmente pues no hay una verdadera democracia. Os leo un pequeño párrafo que él dice, señalado en la página 104, bueno, unas líneas solo, ¿no? y acabo pronto. Dice, pero el problema es precisamente que no vivimos en una democracia desarrollada, sino meramente formal, y que gran parte de la culpa de ello lo tiene la transición. Hubo, digamos, dos transiciones, la que venía de antes de la muerte del dictador y que tiene su origen en el pueblo, los obreros, las asociaciones vecinales, los estudiantes, y otra que es la que triunfa, que es la de los partidos políticos, los pactos de la Moncloa y la Constitución. Y esta segunda democracia es una sustitución de las antiguas formas de poder, del franquismo, en formas reconvertidas a la democracia, de tal manera que el poder seguía estando en las mismas manos y los partidos políticos de izquierda son vaciados de su contenido, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea que él tiene de la democracia. Yo creo que de alguna forma, bueno, pues en parte, no sé si totalmente, pero en parte tiene razón, es una democracia formal y él apela a un proceso constituyente para recuperarlo, un proceso constituyente lógicamente pacífico, ¿no? Bueno, y por citar algún tema más, él también ataca el sistema educativo. Él se mete mucho con la LOSE y con la LOMCE, por supuesto. Bueno, yo en esos temas él dice que en aras de incluir a todos se ha raseado por la mediocridad, olvidando un poco la excelencia y la virtud, un poco la idea que él tiene. Bueno, la LOCE sin comentarios, yo realmente pues sí que comparto lo que él dice. De la LOCE tendría mis dudas, tampoco lo quiero pinchar mucho porque después me va a rebatir, pero yo de la LOCE, para mí la LOCE sí que fue el espíritu de la LOCE sí que fue positivo para mí, porque bueno, los que tenemos una cierta edad, ampliar la educación obligatoria hasta los 16 años fue un hito social para mí. Ya digo, los que estudiamos en los años 60 y los 70, todos sabemos que los que estudiábamos éramos de clase media, media o media alta. La gente de clase media baja o de clase baja no tenían posibilidad de estudiar, ¿no? Y eso y estaba muy vinculada, digamos, a la hora de elegir continuar los estudios o no, la edad con la que se elegía, y por tanto ampliar la educación hasta los 16 años para mí fue un hecho positivo. Otra cosa diferente será que a la gente que no quiere estar, que está obligada a estar y no quiere estar, pues haya que buscarle causas diferentes para esa educación, que no estén rompiendo o boicoteando las clases porque no quieren estar ahí, ¿no? Pero yo creo que el espíritu de la LOCE para mí sí fue positivo y creo que es mejorable, es reformable, pero no eliminable, ¿no? Digamos que es un logro social que no podemos renunciar a él. Aunque después me rebatirá seguramente el amigo Juan Pedro. Bueno, el profesor Juan Pedro, él dice que es escéptico esperanzado y su esperanza está, una de ellas, en que piensa que habrá un cambio. Él dice que forzado, no voluntario, pero evidentemente el capitalismo, los recursos del planeta están llegando a su límite y evidentemente habrá un cambio forzado en las próximas décadas, ¿vale? Que probablemente con mucho sufrimiento, pero que él piensa que a largo plazo pues habrá un mayor cosmopolitismo, habrá una mayor fraternidad, esa gran idea ilustrada nunca lograda, y por tanto, bueno, esa es un poco la esperanza que todos tenemos, que haya un cambio, aunque sea forzado y con dramas, pero que todo al final redunde en una vida mucho más fraternal y mucho más cosmopolita. Y bueno, para acabar, en definitiva, yo creo que estamos ante un libro pequeño en extensión, pero grande en compromiso social. Hay una idea neoliberal, que él también comenta, una idea neoliberal lograda, que es que no existe vida más allá del capitalismo. Él sabe que no, yo también lo sé como historiador. Evidentemente el 99% de la historia de la humanidad la hemos desarrollado sin capitalismo. Se puede vivir sin capitalismo y sin volver a las cavernas, ¿no? O sea que el cambio es posible, será difícil, pero es posible. Pese a la idea que nos han vendido un poco de que eso es imposible, que lo que hay es capitalismo y que de ahí no podemos salir. Por supuesto que se puede estar sin capitalismo. Otra cosa cómo lo hagamos y el coste que pueda tener eso, ¿no? Pero que poder hacer, se puede hacer y se puede vivir sin capitalismo, porque el hombre ha vivido el 99% de su historia sin capitalismo. Y bueno, y quiero acabar con una frase de un escritor chileno nacionalizado francés, muy pequeñita. Dice Alejandro Jodorowsky, dice: absolutamente todo
lo que hoy nos parece imposible, algún día será posible. Y es todo por mi parte. Bueno, buenas noches a todos y mi agradecimiento en primer lugar al director del instituto por su presentación de esta obra y en segundo lugar, por supuesto, a la magnífica presentación que ha hecho Esteban de mi pensamiento y en concreto de esa obra y por haberse prestado a presentar el libro porque, bueno, algunos de los que estáis aquí lo conocéis, otros no, pero bueno, Esteban Mira es un historiador excepcional, excelente y un hombre que tiene muchísimos trabajos, muchísimos compromisos, muchísimos libros publicados, muchísimas investigaciones, muchísimos artículos y bueno, pues dedicar una pequeña parte de su tiempo a leer estas cosillas, pues a mí me parece que es de agradecer, ¿no? Y además pues le digo que es que lo ha entendido yo creo que mejor que yo, ¿sí? Pero bueno, que lo ha explicado todo el libro muy bien y que yo tendré que hablar de otra cosa. Bueno, y en tercer lugar agradecer la presencia de ustedes, que siempre es grato tener tanta gente y aquí, alumnos y gente que no son alumnos, profesores de antes, amigos, gente que ha venido de fuera, etcétera, etcétera. Bueno, pues para una presentación, para una cosa de esta, no suele ser una cosa habitual, ¿no? Bien, y digamos que ese era el punto de agradecimiento que yo quería dar a la sala y al presentador del libro. Bueno, no, yo voy a hablar de otras cosas, no voy a hablar de la educación, pero vamos, desde luego que tiene razón en lo que dice el tema de la LOSE, pero habría que empezar por quitar la obligatoriedad. Si quitásemos la obligatoriedad y consiguiésemos la universalidad, es decir, la igualdad de oportunidades, a lo mejor se cumplía lo que tú decías de forma casi que automática. Pero bueno, eso es otro tema y si queréis después el debate y tal, ¿no? Bien, y bueno, y con la ONCE la cosa se pone peor, y ahí ya sé que no podemos agarrar. Bueno, en principio yo quería hacer una breve introducción de integrar dos temas que son los siguientes. El año pasado leí un libro de un filósofo que yo recomiendo que leáis. La gente se cree que no existen filósofos por ahí que escriban y que tengan cosas nuevas que decir, pero sí existen mucho. Lo que pasa es que la gente lo que ve es mucha televisión, mucha basura y no lee nada. Si acaso por lo máximo que llegan a leer es Marca o el País. Entonces, claro, así no vamos a ninguna parte. Así, claro, hay que atacar a la clase media porque está sumida en la ignorancia. Bien, entonces, pues ese filósofo se llama Carlos Fernández Liria, que ha escrito muchos libros de filosofía, un filósofo relativamente joven para haber escrito tanto y haber llegado tan lejos, que el libro que escribió se llama ¿Para qué servimos los filósofos? Y bueno, el libro es contundente como todos los que ha escrito y dice que bueno, los filósofos no servimos para nada, punto. Y tiene toda la razón. Bueno, también lo argumenta y tal, ¿no? Yo no voy a entrar en la argumentación porque entonces sería muy largo. Los filósofos no servimos para nada, punto. Punto seguido, los filósofos servimos para gobernar. Y aquí la cosa cuando se complica, ¿no? Bien, ¿por qué? Vamos a ver, la pregunta ya viene viciada desde un principio, es decir, ¿para qué sirve tal? ¿Para qué sirve cual? Y sobre todo, en el caso de los filósofos, que siempre se nos pregunta ¿para qué sirve la ética? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la virtud? Y todas esas tonterías que se suelen preguntar, ¿no? Bien, el para qué sirve está ya enmarcado en un paradigma, que es el paradigma de la utilidad. Y entonces, claro,
problema es que nosotros vivimos en una sociedad pragmática en la que buscamos lo útil, pero es que encima eso útil, de lo que voy a hablar después, se ha reducido a lo útil para el mercado, que ni siquiera es que sea útil para curar una enfermedad. Es que si no es útil para el mercado, nos da igual la enfermedad. No sé si me entendéis, por ejemplo, el caso del ébola, ¿no? Entonces, hay que contextualizar ahí la pregunta, hay que deshacer ese mito, ¿no? De para qué sirve, ¿no? Se corta rápidamente al alumno que te pregunta para qué sirve y dice, haga usted favor de analizar de dónde hace esa pregunta, ¿no? Bien, y en segundo lugar, el libro tiene unas 600 páginas en las que se argumenta esa primera frase, ¿no? En segundo lugar dice, los filósofos sirven para gobernar. Bien, ahí hay que irse a la Atenas de Sócrates. Vamos a ver, y al juicio y la muerte de Sócrates y lo que es la vida filosófica de Sócrates, que es lo mismo que su propia vida en general y que la política, porque todo se identifica ahí, ¿no? Bien, ¿por qué dice que los filósofos sirven para gobernar? Bien, los filósofos sirven para gobernar porque sirven para educar a los ciudadanos. No es lo mismo que la educación para la ciudadanía, que esa es una asignatura que está impuesta y tal, que bueno, que es el último año que nos queda, pero ya está. Educar al ciudadano. ¿Y educar al ciudadano qué significa? Pues educar a aquel que nace dentro de una polis, dentro de una ciudad, para que se comprometa con lo público, para que no sea un idiota. Un idiota en griego era aquel que solo se preocupa por sí mismo. Y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, y es a donde hemos llegado en la situación actual, que lo veremos después, es a la máxima privacidad. Es decir, nos hemos convertido en auténticos idiotas, que no nos preocupamos en absoluto del otro. Pero ha sido por nuestra culpa, también ha sido porque el propio sistema capitalista nos ha ido arrastrando a esto, ¿no? Es decir, hay un juego entre la infraestructura económica y la ideología, ¿no? No hay un determinismo que vaya en una sola dirección, ¿verdad? Bien, entonces, en ese sentido, el filósofo sirve para gobernar porque educa a los ciudadanos en que lo importante es lo público. Sin lo público es imposible la vida individual. Es como decía el otro día en la conferencia del grupo de trabajo, que sin democracia no hay filosofía, sin filosofía no hay democracia. Y eso es lo que pasa hoy en día. No hay filosofía, salvo en casos puntuales de gente que practica o escribe la filosofía, y encima, es lógico, la van a quitar, el 75% del temario lo van a quitar. ¿Por qué? Porque no conviene de ninguna manera, es algo que está de más, y entonces, pues es así, ¿no? Y sin filosofía no hay democracia, porque la filosofía es diálogo, es la condición de posibilidad de que se dé la democracia. ¿En qué nos educa el filósofo? ¿En qué nos educaba Sócrates? Sócrates nos educaba en el diálogo, en la búsqueda del conocimiento, no como los sofistas o los demagogos que nos intentan convencer simple y llanamente por el arte de la palabra, del discurso, o hoy en día trasciende lo que es la palabra y el discurso, que es sobre todo la imagen, incluso el tacto, el olor, etc. Todo eso es persuasión. Y todo lo que es persuasión es hablar al corazón, a los sentimientos, y por tanto es capacidad de manipular a las personas. Sin embargo, el filósofo lo que nos intenta es hablar a la razón para que seamos capaces de salir de aquellas pasiones que nos tienen encerrados, que nos tienen esclavizados, ¿no? Bien, y esa sería la primera reflexión. Una segunda reflexión que está relacionada con esto es sobre un librito que leí también el año pasado de un italiano que se llama La utilidad de lo inútil. Bien, como sabéis, lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo concretamente en España con la educación es una eliminación absoluta de lo que son las humanidades y de lo que es la ciencia pura, por supuesto, ¿no? Una conversión del alumnado en simple piezas del engranaje del mercado. Por eso el objetivo de la educación, dicho por Bert, esto no me lo invento yo, es la empleabilidad, es decir, el alumno es un sujeto empleable, por lo tanto ya no es sujeto, es un objeto. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es lo siguiente, vamos a ver, lo que nos hemos cargado y lo que nos estamos cargando en 40 años, y en estos 10 últimos años mucho más, nos hemos cargado
toda la tradición occidental que nace con Sócrates, como he dicho antes, y bueno, incluso anteriormente con los presocráticos, pero fundamentalmente con la democracia ateniense. Nos hemos cargado los valores humanísticos, y dentro de los valores humanísticos estaban los valores científicos, porque ciencia y filosofía son exactamente lo mismo hasta el siglo XVIII, no se distinguen. Incluso todavía en Cambridge, la cátedra de lo que se llamaría hoy en día física teórica, aquí en España se llama cátedra de filosofía natural, es decir, todavía sigue manteniendo el nombre que tenía antes, ¿no? Pues lo que nos estamos cargando es el humanismo, es decir, lo que nos ha convertido en humanos, lo que nos ha sacado de la barbarie, o dicho de otra manera, lo que nos ha humanizado. Y lo que nos ha humanizado son una serie de saberes, como son las artes, como son la filosofía, como es el derecho romano, como es la arquitectura, como es la filosofía. Todo eso no tiene valor de cambio, ya no es útil. Porque lo que ocurre es una cosa, y eso tenemos que tener en cuenta: la ciencia nace en el Renacimiento, solamente tenemos 500 años de ciencia, y esos 500 años de ciencia pues nos han llevado a la situación en la que estamos, es decir, que tampoco es para tirar cohetes con el asunto de la ciencia o de la tecnociencia, es decir, la ciencia, pues, bueno, tiene como todo invento humano, todo descubrimiento humano, algo positivo y algo negativo, y no depende del uso que le demos, sino que es que la ciencia, digamos que transforma la sociedad, es decir, un invento tecnocientífico no depende del uso bueno o malo que nosotros le hagamos, sino que al introducirse ese invento transforma la sociedad. Por ejemplo, vamos a ver, el invento de Internet, no hay un uso bueno o malo de Internet, sino que es que ha transformado las relaciones sociales radicalmente, es decir, son distintas, ¿no? Bien, entonces, desde el Renacimiento aparece una idea que es que la ciencia ya no solamente es un conocimiento puro y teórico para conocer el mundo y contemplarlo, que era la idea antigua, y que esa contemplación nos va a hacer más humanos, y que esa contemplación nos lleva a buscar la ley que debe gobernar la polis, que es el derecho romano, y por tanto nos va a otorgar la ciudadanía. Todo eso que hemos heredado de la tradición greco-romana, unido a la religión cristiana, ¿no? Por supuesto. Pues todo eso va a ir desapareciendo, y empieza en el Renacimiento. En el Renacimiento se identifica ciencia con poder. La ciencia es poder, y el poder es la posibilidad de transformar el mundo. Y entonces se va a considerar que lo útil es aquel saber que pueda servir para transformar el mundo. Entonces empiezan a desaparecer, sobre todo a partir del siglo XVIII, los conocimientos más humanísticos. Empiezan a ser considerados que no tienen sentido, y aparece una nueva religión, un nuevo mito, que es el del cientificismo, ¿no? Pero es que la cosa se ha complicado mucho más, porque en el siglo XIX empieza la industrialización, el capitalismo, digamos, la fundamentación teórica del capitalismo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que lo que hemos considerado útil, que es útil para muchas cosas, se va a producir en ese concepto un reduccionismo. Es decir, lo útil ya no va a ser lo útil para cualquier cosa, sino lo útil para el mercado, es decir, aquello que es intercambiable dentro de las leyes del mercado. Entonces, claro, el reduccionismo es brutal. Ya no solamente es que seamos objetos intercambiables para otras cosas, ¿no? Sino que solamente somos objetos en tanto que tomados como mercancía. Y no hay otra manera de entender la LONCE, por ejemplo, sino esa. Es decir, la LONCE solamente la podemos entender, bueno, además del sustrato psicopedagógico, que en eso ni quiero entrar, porque además es el mismo que el de la LOSE, que le viene al pelo, claro. Bien, la LOSE solamente se puede entender desde el ideal mercantilista, neoliberal, de confundir lo útil solo con lo intercambiable económicamente. De ahí el ideal de la empleabilidad. De ahí la frase del señor Baer de que va a haber que ir pensando en que hay cosas que la universidad no tiene por qué enseñar. Y eso es muy, muy grave. Entonces, en ese momento en el que vivimos, y eso significa para mí lo que he llamado la vuelta a la barbarie. Y la vuelta a la barbarie no es que yo esté anunciando la vuelta a la barbarie, sino que estamos en la barbarie. Estamos en la barbarie porque igual que precisamente porque demostré el otro día que no existía esa democracia de la cual nos hablan, y encima el único valor que nos rige es el valor de lo útil del mercado. Bien,
Y esos son los dos apuntes así generales para, digamos, desmitificar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y, digamos, por bajar a la realidad. Aunque digan que los filósofos vivimos en las nubes, la mentira más grande que hay. La filosofía es el saber más práctico que existe. Es decir, el saber que habla de la praxis, es decir, de la acción. E incluso, como he dicho muchas veces, es decir, la filosofía, repitiendo a Marx, simplemente, la filosofía es praxis revolucionaria. Es decir, la filosofía te tiene que servir como una forma de acción para cambiar revolucionariamente el mundo. Pero daros cuenta la diferencia. La LOCSE, cuando el Plan Bolonia, al final, se decía, el objetivo de la LOCSE, y están los cuadernillos por ahí que repartió la Junta de Extremadura, el objetivo fundamental es la adaptabilidad. Es decir, vivimos todavía en el darwinismo de Spencer, es decir, el capitalismo competitivo. Pero qué adaptabilidad, es decir, que me tengo que pelear con los otros para obtener trabajo, que es lo que está ocurriendo, ¿no? De ahí que hayamos llegado de ser proletarios a ser precarios, ¿no? Bien, pues eso es lo que dice la LOCSE, la adaptabilidad, ¿no? Bien, entonces, para saltar ese tema, voy a centrarme en el tema fundamental del libro, que es el tema del escepticismo. Bien, vamos a ver. El libro se llama Reflexiones de un escéptico y el escepticismo se ha confundido muchas veces con el relativismo. Bien, y como dice Esteban, yo he hecho siempre una crítica al relativismo. Yo creo que el relativismo es uno de los peores males que tenemos. El relativismo, digamos, que es la ideología que subyace al capitalismo del que os hablaba antes, ¿no? Y por eso he puesto el ejemplo de la LOCSE, que podría haberlo seguido con la LONCE, pero vamos, simplemente con eso era suficiente, ¿no? Entonces, el relativismo mantiene que todas las opiniones son iguales. Pero además lo que mantiene es que todas las opiniones son respetables. Claro, entonces resulta que como dice Esteban, cuando te encuentras con un alumno que te defiende el fascismo, como me defendía ayer un alumno, que no es la primera vez, y además, esta idea quiero que cale en el ambiente, que sepamos que estamos en un grave peligro, no solamente porque en Europa estén surgiendo muchos partidos neofascistas, sino porque el fascismo realmente lo tenemos en casa, lo tenemos en la calle, lo tenemos en nuestros centros, lo tenemos en los centros educativos, lo tenemos en toda España, y el fascismo ligado a los nacionalismos y todas estas cosas es muy peligroso, ¿no? Entonces, cuando un alumno te dice que tú tienes que respetar su idea, porque es su idea, está cayendo en el relativismo. Pero es que encima no va a admitir, porque está en una creencia, no va a admitir que su idea, que no es una idea, sino que es una opinión o creencia, es discutible. No va a discutir, no va a dialogar, va a discutir, e incluso va a llegar a la violencia, que es lo que ocurre con las creencias. Entonces el relativismo a lo que nos lleva es no a que todas las opiniones son respetables, sino al triunfo de la opinión del más fuerte. Y eso lo hemos visto en la historia, precisamente con el fascismo, como es el triunfo del más fuerte el que arrasa Europa. Y las ideas son iguales que las que hay ahora mismo. E insisto, la tenemos en los centros. Y los profesores que damos asignaturas que están relacionadas con estos temas, pues la verdad, no sabemos cómo se puede combatir. No sabemos cómo se puede combatir porque el relativismo se escuda en el propio relativismo. Y el alumno tiene un problema, no tiene experiencia histórica. Porque el conocimiento de la historia no le da la experiencia. Y si no tiene sensibilidad, si no es capaz de, leyendo un libro de historia, de ponerse en el lugar de aquel que ha sufrido por culpa de las ideas que él defiende, si no tiene esa capacidad de empatía que llaman ahora, ¿no?, de ponerse en el lugar del otro, pues nunca lo va a aprender.
No solamente que nunca lo va a aprender, es que se va a creer que esa es la verdad. Cuando yo explicaba eso, tenían puesto una foto de Franco muy arriba, que yo no podía quitar, claro, y además, ¿para qué se me iba a ocurrir quitarla si que era un curso tremendamente conflictivo? Eso pasa en nuestro centro. Estamos asistiendo a un momento muy peligroso. Y los políticos, mientras tanto, están jugando a insultarse unos a otros, a decir que tú eres más corrupto, menos corrupto, que somos unos caciques, como los caciques que ha habido siempre. No son otra cosa. Estamos en lo que podemos llamar el neocaciquismo, ni neoliberalismo ni nada. El neoliberalismo es una teoría. Y los políticos son neocaciques. Es decir, gente que no eran nada y que han emergido de la nada y se han convertido en los caciques del pueblo. Así. Hay que buscar lo que significa cacique en el diccionario. Lo que es importante, el sentido de lo que yo quiero decir cuando digo cacique. Bien, además en Extremadura lo conocemos muy bien, ¿no? Bien, así que tenemos un serio peligro con el relativismo, y el relativismo, por tanto, hay que combatirlo desde el punto de vista teórico, y hay que combatirlo institucionalmente. Es decir, hay opiniones que no son de ninguna de las maneras respetables. Lo único respetable son las personas. Y muchas veces las opiniones que tiene algún señor que es relativista son opiniones que no respetan a las personas, como son el fascismo, el franquismo, etcétera, etcétera. Además de que son apología del genocidio y eso está penalizado. No se puede defender y la gente pues lo defiende alegremente. Yo en este centro, pues después de tener una clase muy conflictiva el año pasado precisamente sobre este tema, que me vi obligado a ponerle una película que no sé si conocéis, que es La Ola, en la que hay, digamos, un experimento sobre el fascismo y tal, ¿no? En una clase, pues cuando me veían aparecer por una esquina cantaban El cara al sol. Eso no puede ser. Es decir, eso es impresentable, eso tiene que estar prohibido, además absolutamente prohibido. Insisto, el relativismo es muy peligroso, lo llevo combatiendo por lo menos desde hace 20 años, en las cosas que escribo y en clase, y cada vez veo que se nos está echando encima. Es decir, que es que en nuestros propios centros, que son de pueblo, me imagino yo, en las grandes capitales, como tiene que estar la cosa, ¿no? Bien, pues es un verdadero peligro. Bien, pues el escepticismo no tiene nada que ver con el relativismo. El escepticismo es, y además el que yo defiendo, es una postura vital. Es decir, yo me considero escéptico más que nada por carácter, por temperamento, es decir, porque, digamos, no soy capaz de aferrarme a ninguna verdad, que más quisiera yo, ¿no? Estar aferrado a alguna verdad, a algún sentido del mundo, ser un creyente y ya está, no tengo problema y fuera. Pero resulta que por temperamento, por carácter, porque uno es como es, pues vitalmente soy un escéptico. Pero el escepticismo no es una actitud cómoda, no es una actitud de renuncia, ni mucho menos, sino que es una actitud absolutamente apasionada. Porque escepticismo, que viene del griego esceptico, y significa búsqueda. Es decir, el escéptico es el que busca incansablemente verdades. Porque el escéptico lo que ha descubierto es que no hay forma de demostrar que exista alguna verdad definitiva. Pero que exista ninguna verdad definitiva, ni tanto en la ciencia, ni en la ética, ni en la política, es decir, ni en el arte. Es decir, no hay verdades definitivas en nada de eso. Hoy vivimos, por eso no hay filosofía ni hay democracia, bajo la consideración de que existe una verdad absoluta, que es la economía neoliberal. Y punto. Por eso los políticos repiten como papagayos: no hay alternativa, no hay alternativa. Que no va a haber alternativa. Será que no quiere vender la moto, pero alternativa sí hay. Si lees a otros economistas, a otros sociólogos, a otros filósofos, verás cómo te encuentras que sí hay alternativa. Lo que ocurre es que esos otros filósofos, esos otros sociólogos, como son profesores de la universidad y no están en el Consejo de Administración de Endesa, que es distinto. Entonces, claro, lo que se defiende son intereses, no ideas. Bien, entonces, el escéptico es alguien que vitalmente busca y por tanto está esperanzado. Es alguien que considera que con un esfuerzo de la humanidad podemos alcanzar un cierto nivel de racionalidad y de entendimiento entre todos nosotros, que hagan posible
una convivencia social o política más o menos sana, y bueno, y que provisionalmente vayamos aceptando pues verdades que nos permitan vivir, o dicho de otra manera, el sentido a nuestra propia existencia o a la existencia de la humanidad, etcétera. Entonces, el escéptico es, por tanto, alguien que busca, y la imagen para mí del escéptico es Sócrates. En Sócrates está toda la historia de la filosofía. Hay, digamos, dos corrientes que surgen de Sócrates. Una que va a ser Platón, que es la que se ha seguido oficialmente, que es la que aparece en los libros de texto y que es la que históricamente se ha realizado, que digamos que es la corriente comunitaria. Y luego está una corriente que es la, digamos, la de los heterodoxos, que es la corriente que empieza con Antístenes, sigue con los cínicos, los estoicos, los epicúreos y los escépticos. Y esa corriente es la corriente, digamos, individualista, es decir, aquellos que creen en el sujeto, es decir, aquellos que creen en el individuo, aquellos que creen en el hombre, sin renunciar a la polis o sin renunciar a la ciudad, lo cual es importante, porque la línea de Platón es la línea comunitaria que renuncia al individuo. Por eso la primera política totalitaria que existe es la política platónica. La república, que se nos ha presentado siempre como un ideal utópico, político, es un ideal totalitario. Y todos los totalitarismos que han surgido en el siglo XX están inspirados en filosofías del siglo XVIII y XIX, que a su vez se inspiraban en la república y en las leyes 1 y 2 y en el sofista de Platón, es decir, en el totalitarismo. Y eso lo explica muy bien un gran defensor de lo que es el hombre y la libertad, que es Karl Popper en el libro La sociedad abierta y sus enemigos. Bien, y con eso, digamos, es la primera parte de la aclaración sobre de lo que es el escepticismo y tal, ¿no? Simplemente para concluir esa parte, digamos que el escepticismo tiene una misión, o el escéptico como filósofo tiene una misión, que está además en Sócrates, como decía antes, que es la de desenmascarar los mitos. Digamos que el escéptico o el filósofo es un especialista en mitos, no porque sea alguien que sea un erudito en mitos, sino porque es alguien que está acostumbrado a rastrear los mitos. Los mitos los podemos entender como un conjunto de creencias en las que vivimos, como decía Ortega, en las creencias estamos, las ideas las tenemos. Pues los mitos son un conjunto de creencias en las que vivimos y no nos damos cuenta de que esas creencias nos guían lo que pensamos y guían lo que hacemos. Entonces, hay que desenmascararlo, o bien para seguirlo, porque lo podemos seguir ese mito. Por ejemplo, nosotros podemos desenmascarar el mito del Génesis, un ejercicio que hago yo todos los años al inicio del curso en primero de bachillerato, pero desenmascarando ese mito lo que intento explicar es la historia, es decir, por qué somos como somos desde el neolítico, desde hace 10.000 años para acá. Es decir, por qué tenemos una división en el trabajo, por qué tenemos una división de género, por qué tenemos una sociedad patriarcal, por qué tenemos estados, por qué tenemos un problema ecológico, es decir, de explotación de la naturaleza. Todo eso está escrito en el Génesis. Y en eso consiste la tarea de desenmascarar los mitos, ¿no? Entonces, el filósofo tiene que desenmascarar esos mitos porque la mayoría de ellos, como nos conducen, nosotros nos dejamos guiar y no somos libres. En definitiva, digamos que la lucha del filósofo, aunque sea una lucha casi que desesperanzada, es una lucha por la libertad, porque todo lo que sea engaño es ausencia de libertad. Ya lo decía ya lo decía Sócrates, y está claro en el mito de la caverna, y lo decía ya un filósofo moderno, Kant, en qué es la ilustración. Es decir, la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y para salir de la minoría de edad, lo que hay que hacer es alcanzar el conocimiento. Y el conocimiento es seguir a la razón. Y seguir a la razón es liberarse. Es decir, que hay que establecer una
unión entre conocimiento y libertad. Sin conocimiento no hay libertad. Claro, el problema de que el conocimiento sea la libertad es que nos da miedo, el conocimiento nos da miedo y pues esa es la condición humana de la cobardía, ¿no? Y además nos sentimos solos, ¿no? También lo decía Erich Fromm desde el psicoanálisis, lo del miedo a la libertad, ¿no? Bien, entonces, en definitiva, digamos que el filósofo, en tanto que escéptico vital, es un buscador de la libertad a través de su tarea de desenmascarar los mitos, de desmitificar la realidad, porque la realidad está mitificada. Vamos a ver, nosotros podemos entender perfectamente el problema de Cataluña solo y exclusivamente desde el punto de vista de los mitos. Los nacionalismos son mitos. Son mitos que aparecen dentro de un pensamiento político, filosófico en el siglo XIX y que lo que hacen es mitificar la historia. Es decir, es un invento. Un invento que, claro, la gente lo cree. Y cuando uno cree algo, uno actúa según cree. Y claro, ahí tenemos el problema. ¿No? Entonces, si hubiese una buena pedagogía, digamos una buena enseñanza de los ciudadanos, no caerían en el engaño del mito del nacionalismo, ya sea el nacionalismo catalán como el nacionalismo español, que me da igual. Simplemente digamos que pongo como ejemplo el tema del nacionalismo catalán porque lo tenemos muy presente y de ahora, y ojalá, como comentábamos esta mañana, ¿verdad?, ojalá no despierte el nacionalismo español, porque siempre que ha despertado el nacionalismo español pues ha habido una asonada militar y ha habido pues miles de muertos cuando no hemos llegado al millón como en la última guerra civil, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero lo siento, que sea escéptico. Nuestros políticos van a otra cosa. Nosotros no le interesamos a nuestros políticos. Le interesan nuestros votos. Y nada más. Ese es un problema. Entonces, digamos que habría que, bueno, voy a decir esta palabra, empoderarse del poder que nos ha arrebatado. Esto no quiere decir que yo sea de Podemos, que no soy de Podemos. Por eso digo que voy a decir la palabra y cada uno que la interprete como quiera. ¿No? Bien, hay que volver a recuperar el poder. Y volver a recuperar el poder es lo que llama Trevijano la libertad, la libertad política. La libertad política nos la han arrebatado los políticos. Por eso os he dicho antes, en tono de broma, que los políticos van a otra cosa. Los políticos buscan simple y llanamente que nosotros los votemos. Una vez que lo hemos votado, ellos van a otra historia, totalmente distinta. Y si en esos 4 años buscan el interés otra vez de los ciudadanos, es para engañarlos, como está haciendo el señor Artur Mas con los catalanes. Es un engaño, es un mito de la historia. Ya está, ¿no? Es que por muchas vueltas que le deis, aunque haga un congreso de historiadores, etcétera, etcétera, que ahí yo creo que Fontana cometió una educación persiguiendo a aquellos. Yo sé que tú eres un gran admirador suyo, yo también, pero bueno, fue una educación. No se puede, aunque haga ese congreso de historiadores, vamos a ver, la historia, igual que todas las disciplinas, están sujetas a intereses. Y que más que los intereses políticos, también sujetas a intereses políticos, económicos, religiosos, de todas clases. La historia y cualquier otra ciencia. La historia mucho más, porque es que es más maleable, digamos, ¿no? Las verdades, aunque sean objetivas, pero son muy interpretables, ¿no? En el caso de la historia, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, voy a hablar un poco de un tema con el que, digamos, terminan una serie de artículos ahí en el libro, y es el tema de la felicidad. Vamos a ver, el tema de la felicidad es un tema, bueno, pues un tema de la vida de todo el mundo, ¿no? Decía, todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Es algo obvio, evidente, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, el fin propio del hombre es alcanzar al bien supremo, y el bien supremo es la felicidad, ¿no? Bien, yo no estoy de acuerdo con que la felicidad sea el bien supremo. Bueno, o a lo mejor es el bien supremo, no lo sé, a lo mejor es el bien supremo.
Pero con lo que no estoy de acuerdo con que ese deba ser el objetivo del hombre. Porque hay muchas razones, voy a dar las que se me vayan ocurriendo, ¿no? La primera razón es que la felicidad es algo que es muy fortuito, ya lo sabían los antiguos, ¿no? Es decir, la felicidad depende de la fortuna, ya lo sabían los estoicos, ¿no? Es decir, tienes que aceptar el destino, es decir, si ahora te toca estar a la parte de arriba de la rueda de la fortuna, pues muy bien, pero es que mañana puede ser un desgraciado, y además que no lo van a saber si mañana vas a ser un desgraciado, lo mismo que mañana puedes estar muerto, que esa es otra, ¿eh? Bien, todo nos puede pasar, porque la vida precisamente es impredecible, y la muerte además, ya que la hemos citado, es algo inminente, es decir, inminente quiere decir que no, que está siempre presente en nosotros desde el punto de vista que en cualquier momento nos puede acaecer, ¿eh? Bien, pero para no irse al mal peor de la muerte, digamos, bueno, el mal, a lo mejor es el bien, ¿no? Porque los estoicos hablaban de la solución de la eutanasia, la muerte digna, el suicidio, digamos que es una forma de salir del mal, ¿no? Bien, pues a veces estamos en la parte de abajo de esa rueda de la fortuna y no podemos hacer nada. Es imposible. No podemos hacer nada, y no porque exista un determinismo absoluto, sino porque la balanza de las condiciones que nos rodean, desde la genética a las biográficas nuestras, pasando por todas las demás, psicológicas, históricas, sociológicas, etcétera, pesan más que lo que nosotros podemos hacer con esas condiciones. Eso ocurre a veces, y otras veces somos desgraciados. O somos, bueno, desgraciados, no, somos infelices, porque desgraciado es un término que tendría que ver con la ética, es decir, con el vicio. Y la infelicidad es un estado de ánimo, es decir, tristeza, ¿no? A veces nos ocurre y es absolutamente inevitable. Ahora bien, se ha mitificado, sobre todo en los tiempos modernos, y ayer, estos 2 días atrás, me he leído un libro de John Gray, que era un filósofo que he leído mucho hace unos cuantos de años, y que no había escuchado, no había vuelto a hablar de él ni nada, y yo creí que se había muerto, y resulta que de repente ya ha sacado 2 libros, que claro, he comprado y ya me he leído uno, y ese filósofo ha hablado mucho del progreso y del mito del progreso. Bien, y el libro este que di, que cito, que acabo de terminar de leer, se llama precisamente El silencio de los animales, y el subtítulo es lo importante: El progreso y otros mitos de la modernidad. Y mi sorpresa fue cuando me encontré, después de haber reflexionado sobre el tema de la felicidad, sobre lo que os estoy contando, después de haber discutido con mucha gente sobre el tema de la felicidad, me encuentro con que este autor defiende también que la felicidad es un mito inventado por la modernidad. Y digo, hombre, no estamos solos, pero es que no solamente eso, sino que es que lo apoya en un montón de autores, y entre ellos, claro, se me habían olvidado, Schopenhauer, Freud, Cioran, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos habían pensado, lo curioso es que yo lo había leído, pero no sabía de dónde venían mis fuentes. Muchas veces, cuando lees, lo que hace es conocerte a ti mismo, ¿no? Bien, pues resulta que todos esos filósofos también defendían que la felicidad, además de ser imposible, que esa es otra, además de ser imposible, es que no es el objetivo que debemos perseguir en la vida. No es el objetivo que debemos perseguir. Schopenhauer optaba por una salida así parecida a la del budismo. Freud adopta una postura de una resignación del cristianismo, pero sin Dios, lo cual es una postura muy difícil, ¿no? Porque claro, la postura que tiene el cristianismo es la misma. El cristianismo nos dice que no hay felicidad. La felicidad está después de muerto. ¿Para qué la quiere uno? Bueno, como que es cristiano, pues sí la quiere porque piensa que existe un alma, ¿no? Pero bueno, el alma está en el cerebro, no está en otro lado. Solo hace falta tomarse una cerveza y se transforma el alma, ¿sí? Bien, tiene otro estado de ánimo. Bien, la felicidad, además de ser inalcanzable, no es quizás lo más deseable, ¿no? Esa es una idea. Y otra idea es que
en los últimos años, en los últimos 40 años, ese mito se ha, digamos, multiplicado. ¿Por qué? Porque como se nos ha reducido a lo útil, por enlazar con el principio para ir terminando, como se nos ha reducido a lo útil en tanto que mercancía, solo en tanto que mercancía, por lo tanto somos objetos mercantiles, no somos ni siquiera un objeto como este micrófono, ¿verdad? Es decir, el único valor que tenemos es el numérico, el que aparece en la nómina y en nuestro intercambio laboral y punto, no hay más. Bien, pues resulta que para que nosotros podamos soportar ese sinsentido de la existencia, ese auténtico vacío, porque estamos en la barbarie, ya he dicho que las humanidades han desaparecido, que los muchachos de 16 años no conocen su pasado histórico, que no lo van a conocer jamás, que no van a conocer cuál es el concepto de libertad, de igualdad, de fraternidad, de justicia, que no van a leer las novelas clásicas, que no van a leer a los filósofos clásicos, que no van a ver una pintura del Prado, porque es que no van a asomar por allí y tarde o temprano el Prado hasta lo quitarán, porque es que eso no sirve para nada, eso es inútil. Bien, es algo el valor mercantil de los cuadros, claro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues lo que se está haciendo es que están inventando, o han inventado ya hace mucho tiempo, y nosotros hemos caído en esa trampa, han inventado una nueva religión. Además de la religión del cientificismo, de la religión de la tecnociencia, o lo que llama el filósofo Antonio Alonso, de la Complutense de Madrid, la religión del digitalismo y tal. Además de esas religiones, pues todo eso lo han unificado y hemos llegado a la religión de la posmodernidad. Es decir, vamos a ver, resulta que nosotros hemos convertido a los ciudadanos en objetos, a los objetos los hemos convertido en mercancía, pero ¿qué sujeto, alguien que piensa, es capaz de soportar ese vacío existencial, esa nada, ese sinsentido, una vez que además encima han muerto las religiones tradicionales, es decir, que han pasado al mundo privado, solamente son creyentes unos cuantos y de forma privada, ¿no? Entonces ellos sí tienen el sentido de su existencia, ¿no? Pues la religión consiste en el consumo, porque es que además es que esa religión que se transmite a los ciudadanos es lo que hace que funcione el capitalismo, porque va a ser el motor del capitalismo. Consumir. El consumo alimenta el deseo es la máquina que hace que el alma, el cerebro, el cuerpo, se mueva y busque algo. Claro, cuando busca algo y lo obtiene, el deseo se sacia. Inmediatamente el deseo aumenta en espiral. Y entonces buscas más. Pero claro, para eso se te está vendiendo desde todos los medios de control y manipulación de la mente, que son los medios de comunicación de masa, pues se te está vendiendo que consumas. Que ese móvil que te has comprado hace 6 meses está obsoleto, que hay uno de última generación. Siempre hay uno de última generación, siempre. Y entonces uno va y se lo compra y es feliz, momentáneamente. Aunque se gaste allí los cuartos. Es feliz. Es decir, hay una felicidad transitoria. Es un mito. Porque la felicidad se ha convertido en el consumo, en el deseo. Pero es que además ese mito del consumo y del deseo se vuelve contra el propio hombre. Se vuelve contra la propia humanidad. ¿Por qué? Porque ese mito del deseo, que es el que nos va a dar la felicidad, es insaciable. Eso lo sabemos desde Buda. Nos lo repitió Sócrates, nos lo repitieron los estoicos, nos lo repitieron los estoicos romanos, ¿no? Nos lo repitió Kant, nos lo repitió Schopenhauer, nos lo han repetido todos los grandes sabios de la historia, todos los místicos de todas las religiones, que el deseo hay que eliminarlo. Bueno, pues lo que nos ha traído la nueva religión es todo lo contrario de lo que nos han dicho la sabiduría tradicional, tanto filosófica como religiosa. El deseo, fomenta el deseo. Pero claro, si uno fomenta que el deseo te va a llevar al reino de los cielos, es decir, a la felicidad, ¿no? A la felicidad por medio del consumo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que si uno persigue el deseo y solo persigue el deseo, lo que nos ocurre es que caemos
en el egoísmo nihilista. Es decir, nos convertimos en seres absolutamente egoístas y vacíos. Nihilistas nada, ¿no? Vacíos de todo. No hay, porque nuestra vida no tiene ningún sentido, no hay nada que la aguante. Es decir, el único sentido que tiene es el sentido del mercado, además del sentido directamente biológico, ¿no? Entonces se rellena con eso. Pero claro, ¿qué produce eso? Produce un problema muy grave, que además de ser egoístas nihilistas, nos convierte en islas. Y entonces, al ser islas, se acabó la solidaridad y se acabó la fraternidad. La fraternidad, que encima es la gran olvidada de la Ilustración. Y si se acaba la fraternidad y se acaba la solidaridad, es imposible la revolución, es imposible el cambio, es imposible la rebeldía, porque tú en el otro no vas a ver a otro yo, que es la conquista de la filosofía, de las artes, de todo lo que es la cultura occidental, sino que en el otro vas a ver a un enemigo. Por eso lo de la barbarie. Un enemigo porque te puede quitar el trabajo. Entonces, si el otro antes era un compañero de trabajo y formábamos el proletariado, pues podíamos hacer huelgas, podíamos hacer manifestaciones, podíamos intentar cambiar el sistema incluso, y se podían conquistar por los derechos humanos, se podían conquistar los derechos laborales, se podían conquistar las democracias, todo eso que hemos ido conquistando y que en pocos años hemos ido perdiendo, porque estamos instalados en la barbarie. Ahora bien, al habernos convertido en isla, se acaba toda la esperanza. Se acaba toda la esperanza porque ya no hay el mecanismo para la lucha, que es el de la fraternidad. Pero muy curioso, y con esto termino, lo iba a dar por terminado, pero es que se me acaba de ocurrir una cosa que he visto por tarde. Muy curioso. Es increíble cómo nos están vendiendo el valor de la empatía y de la educación, de la inteligencia emocional, de la leche, en los institutos. Pero además nos lo venden, no, es que es de película, nos lo venden no con el mensaje de escuchar y entender al otro para poder cambiar el mundo, porque ya he dicho que el mensaje es el de la adaptabilidad, el de la ROSE, el de la adaptabilidad, el de la LONCE, la empleabilidad, sino que nos lo venden como forma de colaborar en la empresa y ser un buen líder y un buen, la palabra es horrorosa, un buen emprendedor. Esa es la cuestión. Entonces, la solidaridad, digamos que era restringida para el mercado. Y hay que enseñarla en la escuela. Y la tenemos que enseñar nosotros. Increíble. Es decir, que no hay esperanza para nada. Buenas noches.